Bueno, muchas gracias por su asistencia a este conversatorio. Bueno, las palabras del doctor Mas fueron bien interesantes. De todas maneras, esto va a quedar grabado, así que quienes no pudieron escuchar van a poder ver la grabación. La idea de este conversatorio, en lo que a mí me corresponde, es hacer un brevísimo análisis de la ley 21331, la ley de salud mental, digamos, y ver de qué manera se relaciona con la propuesta de reglamento que se ha sometido a consulta pública, ¿ya? Entonces, tenemos necesariamente que ver de qué se tratan las regulaciones de la ley. Y en la lámina que les presento, hago un resumen de básicamente 3 grandes puntos a los que podríamos reducir el contenido de la ley 21331. La ley 21331, yo le digo ley de salud mental, pero la verdad su nombre es ley de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. ¿Qué significa eso? Significa que es una ley sectorial, o sea, básicamente es una ley sanitaria que complementa la ley 20.584 de derechos y deberes de los pacientes. No es una ley de salud mental que sea integral, que aborde todos los determinantes sociales, no se logra. ¿Ya? No se logró, se dedicaron solamente a regular aspectos de la atención sanitaria de salud mental. ¿Qué es lo que hace la ley 21331? Regula primero que nada un catálogo de derechos orientados a un colectivo de personas, las personas con discapacidad psíquica o intelectual, por una parte, o bien también las personas que son usuarias de servicios de salud mental, ¿ya? La verdad es que estos derechos, muchos de ellos están solamente enunciados, eso es una de las grandes críticas que se le hace a la ley. Muchos de estos derechos suponen el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado, son derechos de prestación, y la verdad no están complementados por normativas reglamentarias, y una de las grandes críticas de la ley es que la ley no vino asociada a un aumento de recursos presupuestarios, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente tenemos que decir que muchos de esos derechos quedan en el ámbito de las buenas intenciones y lo declarativo, ¿ya? Por otra parte, la ley de salud mental se basa en un pilar que es la promoción del consentimiento informado en la atención de salud mental, ¿ya? Y cuando me refiero a la atención de salud mental abarcamos también la psiquiatría, ¿eh? Que por cierto la ley no utiliza ese término, utiliza el término psiquiátrico cuando se refiere solamente a la hospitalización, ¿ya? Sabemos, como dice el doctor, que la psiquiatría tiene una mala fama, digamos, ¿ya? Así que la ley no utiliza el término, pero claramente los servicios de atención psiquiátrica también son entendidos dentro de los servicios de atención de salud mental. Y la idea de la promoción del consentimiento como un pilar de esta nueva regulación tiene que ver precisamente con la esencia de la atención psiquiátrica, que es una atención de manera coactiva, ¿ya? Que muchas veces prescinde de la voluntad de los usuarios, de las personas afectadas. Y entonces la ley, en el artículo 4º, desarrolla muy bien qué es lo que se entiende por el consentimiento informado en la atención de salud mental, y dispone que todos los equipos clínicos, al momento que una persona se integra a la prestación de salud, digamos, la atención sanitaria, tiene que incluirla en un plan de consentimiento informado. Y que ese plan de consentimiento informado tiene que comprender herramientas como declaraciones de voluntad anticipada, planes de intervención en crisis, designación de acompañantes para la toma de decisiones. Como toda ley, la ley solamente enuncia esto, porque quien tiene que regularlo posteriormente es el reglamento, ¿ya? Y una tercera característica de la ley es que regula intervenciones sanitarias puntuales, por eso se critica que la ley finalmente terminó siendo no una ley integral de salud mental, sino que una ley sectorial de atención de salud, y regula principalmente la hospitalización psiquiátrica y regula el manejo de conductas agresivas, ¿ya? Como les digo, las leyes solamente establecen los grandes lineamientos de la regulación de una institución, que luego deben ser complementados por normas administrativas, como los reglamentos, las guías clínicas, las normas técnicas, ¿ya? En este aspecto,
Las intervenciones sanitarias que se regulan, que son la hospitalización psiquiátrica y el manejo de conductas agresivas a través de las herramientas de contención física, contención farmacológica, o la observación continua en sala, que es como el reemplazo de lo que anteriormente se entendía como sala de aislamiento, ¿ya? Están reguladas expresamente porque son medidas que limitan la libertad personal y la seguridad individual, que es un derecho fundamental que está reconocido a nivel constitucional y a nivel de tratados internacionales, ¿ya? Y para regularlo utiliza un modelo, y este modelo se discutió profundamente en el debate legislativo, ¿ya? Y el modelo que se utiliza es un modelo técnico, o sea, quien decreta estas medidas debe ser un técnico, o sea, el equipo clínico, y luego están sujetas a un control por parte de un ente independiente, que en este caso, en nuestra ley, es el Tribunal de Familia. Este modelo técnico y control judicial de la legalidad de la hospitalización y de los manejos que se hagan de las conductas agresivas durante la hospitalización tiene que tener una finalidad terapéutica, dice la ley, y no debe decretarse para solucionar problemas sociales, problemas de vivienda o de otro tipo, o por causa de la discapacidad que tenga la persona. Y es importante tener estas ideas y estos principios presentes, porque el reglamento no se puede apartar de estos lineamientos. Entonces, les presento brevemente cuáles son las principales características que tiene que tener, disculpen, un reglamento, ¿ya? Y que vamos a ocupar como un poco marco teórico para poder hacer nuestro análisis. Primero, los reglamentos son normas jurídicas que son generales, obligatorias y permanentes. Generales significa que deben tratar de abarcar la mayor cantidad de situaciones, ¿ya? O sea, son abstractas, ¿ya? Y generales, tratar de abarcar la mayor cantidad de conductas y a la mayor cantidad de personas. Son obligatorias respecto de todos los órganos del Estado, los órganos de la administración del Estado, los entes privados, los ciudadanos y los funcionarios. O sea, los reglamentos obligan a todos, no como por ejemplo las circulares o las instrucciones que van dirigidas solamente a los funcionarios públicos. Los reglamentos van dirigidos a todas las personas. Y luego son normas permanentes porque buscan permanecer en el tiempo y no regular situaciones de manera transitoria. Los reglamentos son dictados por un órgano que forma parte de la administración del Estado. En el caso del reglamento que vamos a analizar es el Ministerio de Salud. Los reglamentos requieren de una habilitación constitucional o legal previa. En este caso, este reglamento se dicta porque la ley 21331 así lo mandata. Los reglamentos tienen un rango y un valor inferior y está subordinado a la ley. ¿Y eso qué significa? Significa que obviamente un reglamento tiene menor jerarquía que una ley. Pero, y las explicaciones están en los últimos 2 puntos. El objetivo del reglamento es desarrollar o complementar las regulaciones, los lineamientos que establece la ley, y ahí estamos frente a los reglamentos de ejecución, que es el caso del reglamento que nos convoca, o bien regular materias que no son propias de ley. Y por otra parte, los reglamentos deben someterse a lo que está establecido en la ley, a las normas que establece la ley y a los principios que inspiran la ley. Eso quiere decir que un reglamento nunca puede contradecir una ley, decir algo distinto, o puede exceder las regulaciones, regular cosas no previstas. Entonces, considerando lo que hemos repasado muy someramente de la ley y las principales características del reglamento, entonces vamos a pasar brevemente a analizar la propuesta de reglamento del Ministerio. Tengo 5 puntos que vamos a tratar. El primero, el objeto del reglamento. El reglamento dice expresamente que es un reglamento de hospitalización psiquiátrica, ¿ya? Uno puede decir que hay materias que no están reguladas en el reglamento y nosotros debiésemos esperar que vayan a dictarse futuros nuevos reglamentos que regulen esas otras materias, ¿ya? Porque este es solamente un reglamento referido a la hospitalización. Llama profundamente la atención que una de las instituciones que es más criticada, ¿ya? Y que se podría decir es la más criticada desde el punto de vista de estándares internacionales, sea la primera que regulamos, ¿ya? Pero bueno, esperamos entonces, y esa va a ser, digamos,
la esperanza que tenemos de que se regulen las restantes materias en nuevos reglamentos y normas técnicas. La ley 21331 exige al Ministerio de Salud dictar reglamentos y normas técnicas para complementar y operacionalizar la ley. Y exigía en un momento que dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta se dictara un gran reglamento regulatorio. No sé si este es el gran reglamento regulatorio. Si este es, se queda corto, ¿ya? Porque existen muchas materias no abordadas. En segundo lugar, si leemos el reglamento nos vamos a dar cuenta que se reiteran muchas reglas que ya están establecidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. El derecho a la información, el derecho a la confidencialidad y la privacidad, el derecho a la compañía, el concepto de consentimiento informado. Y eso se entiende, ¿ya? Debiésemos entenderlo desde dos puntos de vista. Uno, la ley 21331 es complementaria a la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Por lo tanto, una persona que es sujeto de atención en un servicio de psiquiatría o de salud mental tiene los derechos de la ley 21331 y obvio, por ser un paciente, tiene todos los derechos que le da la Ley General de Derechos y Deberes de los Pacientes. Desde ese punto de vista uno podría decir que es innecesario reiterar estas reglas, ¿ya? Pero por otra parte se puede entender que es necesario reiterarlas precisamente para darles un mayor énfasis. Ahí sí, dentro de esa regulación, varias propuestas que son novedosas, interesantes, como por ejemplo las medidas de seguridad a través de control de cámaras, por ejemplo, en los servicios, precisamente para resguardar la seguridad de los pacientes y por otra parte respetar la intimidad y la privacidad. Un tercer punto que podemos analizar en el reglamento es que existen materias que están enunciadas, pero que no están reglamentadas. Y que la verdad, como están enunciadas y se insertan dentro de un reglamento de hospitalización, responsablemente debieron haber sido reguladas. Si nosotros esperamos a que se dicten futuros reglamentos, la verdad, este va a ser insuficiente. Y les puse 3 ejemplos ahí. Por ejemplo, el artículo 13 se refiere al manejo de conductas perturbadoras o agresivas durante la hospitalización. Y la verdad, el artículo del reglamento repite, es como un cortar y pegar, el artículo 21 de la ley 21331. La ley 21331 dice que se pueden tomar medidas, pero que deberán ser reguladas por reglamento. Y luego este reglamento repite el mismo artículo, pero no regula nada. A nosotros como funcionarios, a los usuarios como ciudadanos y pacientes, nos interesa que esto esté regulado para saber a qué atenernos, ¿ya? Pero esa es una de las falencias que tiene este reglamento. En segundo lugar, en el artículo 16, el reglamento se refiere a la manifestación de las voluntades o preferencias, cuando alude al consentimiento informado. Y lo que hace es repetir, cortar y pegar el artículo 4 de la ley. En circunstancias que lo que debiera hacer es aterrizar el artículo 4 de la ley. Aquí es lo que se refiere a lo que yo les decía, los planes de intervención en crisis, las declaraciones de voluntad anticipada, la designación de representantes, y son elementos muy trascendentes si nosotros queremos sustentar la tesis que sostiene la ley de que la hospitalización psiquiátrica es un elemento de última ratio. ¿Ya? Si el último recurso es la hospitalización psiquiátrica de una persona precisamente porque vulnera su derecho a la libertad, sobre todo cuando es involuntaria, entonces debiésemos regular herramientas alternativas prioritarias para evitar esa hospitalización psiquiátrica, ¿ya? Algo en lo que este reglamento queda al debe, siendo que es una materia que deberían regular. Y luego en el artículo 20, referido a los derechos patrimoniales, este reglamento llama la atención, porque, ojo, este reglamento reemplaza al 570, ¿ya? Y lo que hace es un poco tratar de hacer un híbrido entre lo que dice el 570, lo que dice el Código Sanitario y lo que dice la Ley 21331. Entonces dice que en materia patrimonial se aplicarán ajustes razonables, sin decir en qué consisten los ajustes razonables, ¿verdad? Luego dice, tratándose de otros pacientes, se designará un curador por el tribunal, tampoco da lineamiento
de quiénes tienen que hacerlo, cómo hacerlo, etc. Y luego mantiene la figura del curador provisorio, que está prevista en el 133 del Código Sanitario, pero solamente para los pacientes de las unidades de largas estadías, siendo que el 133 del Código Sanitario le da la facultad amplia al director de un hospital psiquiátrico o al jefe de un servicio de psiquiatría para ser el curador provisorio de todas las personas que se encuentren hospitalizadas. Esta era la oportunidad que tenía este reglamento para generar un cambio, ¿ya? Pero sin embargo no lo hace. Una cuarta perspectiva de análisis en la que vamos a ver son que la principal crítica que al menos como abogado le formulo yo a este reglamento es que contiene regulaciones incompatibles y que exceden la ley 21331. Básicamente, el reglamento se aparta de los principios, las regulaciones que establece la ley y además crea nuevas instituciones y le atribuye funciones y potestades a órganos públicos que no la tienen según la nueva legislación, ¿ya? Lo cual es un vicio del reglamento que puede hacer ver la Contraloría, porque los reglamentos tienen que ir a toma de razón de Contraloría, y que luego cualquier ciudadano también puede impugnar tanto en sede administrativa como en sede judicial. Y finalmente, para dar pie a la conversación, nos referiremos a la política sanitaria de desinstitucionalización y cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes. Un primer aspecto en lo que el reglamento se aparta de la regulación legal es que regula la llamada hospitalización psiquiátrica involuntaria administrativa, ¿ya? Esta hospitalización psiquiátrica administrativa está enunciada en el Código Sanitario. Ojo, el Código Sanitario es del año 68 y el Código Sanitario del año 68 ocupó de modelo para este esquema lo que era el Reglamento de Internación de Insanos del año 37. ¿Ya? O sea, es una regulación ya a esta altura súper rancia, digamos. Pero les pongo acá lo que dice el decreto 570, que dice que se considera una internación administrativa la que es determinada por la autoridad sanitaria, ¿ya? Y que consiste en privar de libertad a una persona no solamente para internarla, sino que también para trasladarla a un centro sanitario, porque corre en riesgo su integridad o bien altera el orden o la tranquilidad pública. Este aspecto es sumamente criticado desde los estándares internacionales y en el debate de la ley. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la privación de un derecho, que es la libertad personal, por parte de un órgano administrativo, que es la Seremi de Salud, ¿ya? Incluso requiriendo el auxilio de la fuerza pública, que es el artículo 8 del Código Sanitario, y por causa no solamente de un riesgo a la vida, digamos, sino que también por razones de orden público. Eso fue lo que motivó, ¿ya? Y que está establecido en un decreto, digamos, en vez de estar en una ley. Eso fue lo que motivó principalmente que se discutiera la ley 21331, ¿ya? Esto quiere decir, necesitamos, porque según los tratados internacionales y nuestra Constitución, que todas las medidas que limiten derechos estén establecidas en una ley, ¿ya? Y estén sujetas a un control judicial y a la posibilidad de impugnarlo. Entonces, está en línea con lo que yo le decía, el modelo de hospitalización que adopta la ley de salud mental para estar en línea con los compromisos internacionales es un modelo técnico, o sea, decretado no por un órgano administrativo, sino por un equipo clínico, ¿ya? Por una finalidad terapéutica, ¿ya? Porque es necesario considerarlo como una terapia para estabilizar a una persona que tiene un trastorno, ¿ya? Y luego sujeta a un control judicial. Acá podemos ver que el borrador de reglamento lo que hace en cierta manera es un ayornamiento del 570. ¿Ya? Sigue con la lógica de la hospitalización administrativa, distingue la hospitalización administrativa de urgencia, la administrativa programada, o sea, se aparta de la regulación legal. Y además, respecto de esta hospitalización administrativa, instaura potestades que no están establecidas por ley. La ley no le da ninguna atribución a la Seremi de Salud para ordenar hospitalizaciones administrativas.
Precisamente por lo que dijimos, modelo técnico, no modelo administrativo. El único que puede decir si una persona necesita o no una hospitalización es el equipo clínico, ¿ya? En base a lo que señala el artículo 13 de la ley. Sin embargo, este reglamento, si bien en el artículo 36 dice que el rol de la Seremi es revisar las solicitudes, y todos ustedes como parte incumbente conocen que está el sistema MIDAS, donde se rellenan estos formularios, luego miremos los otros artículos. Se indica que es la Seremi la que va a determinar la hospitalización administrativa. Es la autoridad sanitaria la que va a resolver si procede una hospitalización. O sea, el reglamento está otorgándole a un órgano administrativo, Seremi de Salud, atribuciones, funciones, potestades que no están establecidas en la ley. La ley lo dice claramente, la Seremi es solamente el mensajero entre el servicio clínico y el tribunal. El servicio clínico determina si procede o no, el tribunal controla si esa decisión se ajusta o no a la ley. En esta misma línea, el reglamento, ahora ya abiertamente, crea una nueva institución, o sea, ayorna el 570, que es la institución del traslado administrativo, que no estuvo jamás presente en la discusión de la ley. Define el traslado administrativo en el artículo 61, el traslado involuntario de una persona al lugar de hospitalización en el contexto, miren, del cumplimiento de una hospitalización psiquiátrica involuntaria previamente aprobada por la autoridad sanitaria mediante resolución. Y luego, en el artículo 60, señala que se pueden usar medidas de contención durante el traslado y se puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. ¿Por qué el traslado nunca fue objeto de debate en la ley de salud mental? Porque, ¿cuál es el fundamento de una hospitalización? La persona padece de un trastorno o una enfermedad, no puede someterse a un tratamiento ambulatorio, necesita ser bajo hospitalización y además hay un riesgo de auto o heteroagresión. Cuando hay riesgo de autoagresión, ¿ya? Y ese riesgo atenta, miren la lógica, contra la vida, ¿ya? Con el riesgo de muerte o bien riesgo de secuela funcional grave, eso se llama situación de urgencia. Está regulado en la ley de urgencia. Cuando una persona se encuentra en riesgo vital, cualquiera lo puede meter adentro de una ambulancia y lo manda directamente al centro de salud. Por lo tanto, esa hipótesis ya está regulada en la ley, ¿ya? Y el segundo caso, riesgo de heteroagresión. O sea, la persona está descompensada y está agrediendo o hay un riesgo directo e inminente de agresión a un tercero. ¿Quién puede ordenar que sea trasladado a un centro de salud? Carabineros le solicita al fiscal la intervención porque el riesgo de agresión a terceros se llama amenaza, lesiones, es un delito, ¿ya? Por lo tanto, por esa vía también la legislación prevé la posibilidad de trasladar a la persona a un centro de salud, ¿ya? Precisamente porque estaríamos frente a indicios de que la persona padece eventualmente algún tipo de inimputabilidad y se nos aplican todas las normativas penales y procesal penales. No es necesario establecer esta figura, ¿ya? Y es más, estamos frente a una figura no prevista en la ley que limita derechos fundamentales, que está creada a través del reglamento, por lo tanto viola el artículo 19, número 7 de la Constitución, ¿ya? Y por lo tanto es inconstitucional, es ilegal y va contra todos los estándares internacionales. Un segundo aspecto es la regulación de la hospitalización psiquiátrica involuntaria judicial penal. También se meten en este ámbito. En el ámbito penal existen tres hipótesis para que una persona sea sujeto de hospitalización psiquiátrica. Una persona que está imputada y está sujeta a internación provisional, o una persona que ha sido sentenciada al cumplimiento de una medida de seguridad de hospitalización, o bien una persona que está condenada cumpliendo una sentencia y que cae en enajenación mental. Y entonces tiene que ser objeto de una pericia para determinar si se reemplaza o no su condena por una medida de seguridad. En el artículo 5 se prevén estas tres opciones, ¿ya? Sin embargo, la regulación es inconsecuente, es incompatible, ya que por una parte reconoce en el artículo 5 el derecho que ya establece la ley de derechos y deberes y de los pacientes, que las personas que están hospitalizadas por un tema penal tienen derecho a recibir servicios de calidad y oportunos sin discriminación, por una parte.
pero señala expresamente de estos dos artículos lo siguiente. Miren, los imputados con internación provisional y los imputados con medida de seguridad deben acceder a servicios especializados de la Red Nacional de Psiquiatría Forense. Deben. Pero los condenados que caen en enajenación mental, mientras están sujetos de peritaje, etcétera, no. ¿Ya? Ellos pueden acceder o a las WEPIs, donde están los imputados, estamos hablando de condenados, o bien a servicios generales. ¿Ya? Y luego regula respecto de los imputados en internación provisional que pueden ser hospitalizados preferentemente. Entonces pónganse de acuerdo, deben o preferentemente, ¿y por qué unos y no otros si no había que hacer discriminación? ¿Ya? Los tres están en hipótesis penal, los tres deberían tener servicios equivalentes, ¿ya? Con preferencias de atención. Pueden ver entonces que la regulación es poco clara. Si este reglamento estuviera vigente y nosotros, ustedes como clínicos, estuviéramos enfrentados a esta situación, ¿dónde podemos hospitalizarlo en un sector de contestación? ¿Corresponde? Ellos podrían alegar, deben ser hospitalizados en la Red Nacional de Psiquiatría Forense. Tenemos la situación de la hospitalización de niños, niñas y adolescentes. También se mete en este tema el reglamento y también excede la regulación de la Ley de Salud Mental. En el artículo 75 señala qué es lo que hay que tener en consideración para hospitalizar a un niño, niña y adolescente. Y se aparta de la lógica que yo les dije. La hospitalización psiquiátrica es una medida terapéutica de último recurso que solo se justifica si nos da más beneficio que otras intervenciones domiciliarias, ambulatorias, etc. Y sin embargo acá la contempla como una estrategia de cuidados. Señala, la hospitalización psiquiátrica de niños, niñas y adolescentes es una estrategia de cuidados que la tenemos que decretar si los beneficios potenciales sobrepasan a los riesgos, y los riesgos son de aislamiento social, aislamiento familiar, cambio en la rutina, percepción de vulnerabilidad, ¿no? Si lo que nosotros estamos estableciendo en la ley 21331 es que la hospitalización psiquiátrica tiene un objetivo terapéutico, punto. Por eso están criticados desde quienes sostienen los enfoques psicosociales, porque señalan que sigue manteniendo el concepto una visión biomédica, ¿ya? Pero si adopta la visión biomédica la ley, ¿por qué el reglamento entonces tiene que darnos otra razón para hospitalizar? ¿Ya? Vulnera el artículo 11 de la Ley de Salud Mental. La hospitalización solo se justifica si garantiza un mayor aporte y beneficio terapéutico, no un mayor beneficio de integración social, familiar, etc. Ahí se está apartando de la regulación. En segundo lugar, el artículo 77, que regula el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes, tiene una regulación confusa. Es confuso si lo comparamos con lo que establece la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y con lo que establece la Ley de Protección Integral de la Niñez, que se dictó en marzo de este año. Miren dónde está la flecha. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice que en caso que se produzca divergencia entre la opinión del niño, niña o adolescente y sus padres en cuanto al tratamiento, ¿ya? El equipo tiene que intentar promover un acuerdo. Y si el acuerdo no fuera posible, dice, se actuará conforme al interés superior idéntica en los derechos, calidad de vida y promoción de los derechos humanos. Yo no sé si les queda claro qué tienen que hacer en ese caso. No les está diciendo nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes del año 2012? Se discutió cuando dijeron los niños, niñas y adolescentes, o al menos los menores adultos de 16 años, ¿pueden tomar decisiones? Se dijo no, los menores de 18 años no tienen capacidad de consentir. Quien consiente por ellos son los padres, representantes legales o tutores, en materia de asistencia de salud, distinto a investigación biomédica. Y la ley de protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia reitera la norma. Dice, si se requiere contar con el consentimiento del menor, hay que estarse a lo que dice el artículo 14 de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Quien decide son los padres.
¿ya? Lo que sí tenemos que dejar constancia es que se escuchó al niño, ¿ya? Y se le informó, ¿ya? Pero quien toma las decisiones por un niño, niña o adolescente son los padres. Salvo que hubiera una ley que dijera lo contrario. La ley 21331 no dice lo contrario. Pero, por ejemplo, a propósito de la pastilla del día después, sí está permitido, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Sí se le puede entregar la píldora el día después, y luego de que se le da la atención, de los 14 años en adelante, luego se informa a algún padre. Pero ahí sí está previsto el consentimiento del menor de edad. Un último aspecto de la regulación de la hospitalización de los niños, niñas y adolescentes, donde también hay una regulación incompatible y confusa, se refiere a la segregación y el lugar de hospitalización. Esta normativa está en línea con la Convención de los Derechos del Niño y con las recomendaciones que ha entregado la Defensoría de la Niñez, en orden a que los menores de 18 años que requieren hospitalización psiquiátrica, miren lo que dice el primer artículo, deberán permanecer en establecimientos, servicios o unidades completamente separados de los adultos. Nos queda súper claro. Eso está súper en línea con las convenciones internacionales, digamos, y las recomendaciones de derechos humanos. Sin embargo, en el artículo 81 dice, las hospitalizaciones de niños, niñas y adolescentes deben proceder principalmente en unidades de hospitalización. O sea, deben o no, porque cuando ya le ponemos principalmente, significa que si no, entonces se van con los adultos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el derecho del niño? Un niño puede exigir, porque tenemos que analizarlo no desde el punto de vista de funcionarios y organismos públicos, pongamos ahora el ciudadano. El ciudadano puede exigir que su hijo esté en un servicio infanto-juvenil. ¿Ah? Si leo el artículo 76, sí, pero si leo el artículo 81, no. ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es el derecho? Luego, también se regula en el reglamento la hospitalización psiquiátrica involuntaria judicial. En materia judicial, la hospitalización se decreta solo de dos maneras, penal y judicial. La penal son las tres hipótesis que ya les dije, y en materia de familia como medida de protección o medida cautelar. Acá se regula el tema de la medida de protección y se señala que se puede requerir la hospitalización de un niño, niña, adolescente cuando se den los supuestos necesarios como medida de protección, ¿ya? Y luego empiezan a regular la medida de protección. A mí me llama la atención de que este reglamento se ponga a regular una medida que ya está regulada en cuanto a procedencia, plazos, controles por la ley de tribunales de familia. O sea, nuevamente está excediendo el ámbito de la ley. ¿Ya? Dice, en todo caso esta medida deberá indicarse en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 13, debe ser revisada cada 30 días, ¿no? Si la hospitalización se decreta como medida de protección, se rige por las reglas de las medidas de protección. Lo que nosotros tenemos que exigir, y lo que debería decir el reglamento, es que esa medida de protección debe decretarse solo con una finalidad terapéutica. ¿Ya? Porque ese es el principio que establece la ley 21331 y es el principio que sientan los estándares internacionales de derechos humanos. La hospitalización psiquiátrica solo tiene una finalidad terapéutica de último recurso y no se puede decretar para dar solución a problemas sociales, de vivienda o de otra índole, o porque estamos frente a personas que están en condición de discapacidad, que suelen ser los criterios que toma en consideración un tribunal de familia cuando decreta medidas de protección, ¿ya? Que las personas están en riesgo social. Bien. Hasta ahí las observaciones a las inconsistencias del reglamento en relación con la ley y los principios de la ley. Un último aspecto, que yo sé que es el que genera más ansia, es la política pública poco de sanitaria, de desinstitucionalización y cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes que se establecen en el artículo 91 y en el transitorio primero. ¿Ya? El artículo 91 establece que se prohíbe, repite la norma de la ley, que se prohíbe la creación de nuevos establecimientos asilares, o sea, de largas estadías, y de atención segregada de salud mental, o sea, exclusivamente psiquiátrico. Sean públicos o privados, por lo tanto se prohíbe
la Clínica Psiquiátrica de la Chile, la Raquel Gaete, nosotros, Putaendo, El Peral, etc. ¿Ya? Y se va a permitir la internación en estos hospitales solamente en aquellos que existen al 11 de mayo del 21, que es la fecha en que se publicó la ley de salud mental. Y luego, en el artículo primero transitorio, establece el plan, digamos, el plan de cierre, que un poco apunta a cerrar no solamente, como les digo, las largas estadías, sino que también los monovalentes psiquiátricos, y crear un plan de transferencia de todos estos recursos a los hospitales generales en las respectivas redes territoriales. Esta propuesta también estuvo en la ley, ¿ya? La propuesta del cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes. Y se daban plazos, 10 años, 15 años, pero finalmente el Senado rechazó todo eso. ¿Cuál es el argumento? Eso es un tema de política pública sanitaria, no es necesario que esté en una ley, esa decisión. ¿Ya? Y precisamente porque si estamos frente a un problema que afecta el bienestar público, existe una demanda social al respecto, que forma parte de la agenda pública de gobierno, si tenemos que se han determinado brechas entre la situación actual y lo que pretendemos lograr, ¿ya? Y se cumplen todos los criterios de participación ciudadana y también de análisis racional de recursos, en el fondo que haya una distribución equitativa de los recursos públicos en salud, pues bien, se tiene que adoptar la política. ¿Es necesario que esté en el reglamento? ¿Puede estar en otra norma? Sí. ¿Quién toma esa decisión? El Ministerio de Salud. ¿Ya? Porque, ojo, cerrar los hospitales psiquiátricos no es cerrar servicio público, porque el servicio público es la atención psiquiátrica. La atención psiquiátrica se seguiría dando en los hospitales generales. ¿Ya? Recuerden que la reforma de salud, la ley de autoridad sanitaria, lo que hace es organizar los servicios de salud, los centros de salud, pero la cartera de servicios es un tema administrativo, lo determinan los servicios de salud. ¿Ya? Por lo tanto, si el servicio de salud determina que la cartera de servicios, la atención psiquiátrica, ya no se presta en hospitales monovalentes, en virtud de instrucciones del nivel central, digamos, y se presta en hospitales generales, pues bien, no estamos cerrando el servicio público. ¿Ya? Esa decisión es una decisión política. Ese análisis, como se lo estoy planteando, es un análisis político. Por lo tanto, en este punto yo les dejo la palabra para que se discuta ese tema, porque ya excede el análisis jurídico. Bien, muchas gracias.